Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Es interesante que el Señor no escogió a lo distinguido del mundo, lo loable, lo predominante, aquello que tenía algo que ofrecer al mundo, sino por el contrario, escogió a hombres, personas, hombres comunes y corrientes, y en una manera hemos dicho que nos ayuda a entender y de identificarnos con ellos y agradecer al Señor, porque el Señor realmente usa a personas que simplemente están dispuestas a seguirle. Y eso nos incluye a nosotros. Estos hombres, entre sus deficiencias, no poseían discernimiento espiritual al inicio, carecían de humildad, no tenían entendimiento, les faltaba fe, les faltaba compromiso con el Señor. Obviamente el Señor tenía una tremenda tarea por delante con ellos. Tenía que transformar a estos hombres de discípulos, que simplemente quiere decir seguidor o aprendiz, alumno, a apóstoles, personas que Él iba a enviar con esa autoridad apostólica que Él les concedió en su nombre. El primero que hemos visto en esta lista de apóstoles es Simón Pedro, a quien estamos examinando muy de cerca. Él era el líder del grupo, pero aún no era el líder que el Señor deseaba para su servicio. Pedro tenía que ser capacitado para esa obra. En otras palabras, ese Pedro rústico, ese Pedro tan impulsivo que conocemos, tenía que ser pulido, tenía que ser refinado, equipado para llevar a cabo la obra que el Señor tenía para él. No estaba listo todavía cuando el Señor lo llamó. Y es justamente de este proceso de capacitación al liderazgo que estamos aprendiendo juntos. Dijimos que existen 3 elementos básicos en la formación de un líder. En primer lugar, dijimos que un líder debe tener ciertas cualidades innatas que le distinguen. Estas cualidades se encuentran en su estructura genética, es la forma en que el Señor lo hizo, su personalidad. Y a este elemento le hemos dado el nombre de materia prima adecuada, la materia prima adecuada. Los líderes, o cualquier líder, nace con ciertas cualidades desde su nacimiento. La herencia es muy importante, pero por supuesto ningún líder puede convertirse en un líder hasta que haya sido apropiadamente capacitado. Y es justamente lo que el Señor hace con estos hombres. Estamos observando la vida de Pedro y cómo el Señor llevó a cabo ese tipo de capacitación. Notamos que el Señor le hizo pasar a Pedro a través de varias experiencias que eran absolutamente necesarias en su formación como líder y apóstol del Señor. Aunque Pedro tenía cualidades naturales que hemos notado, estas tenían que ser pulidas y su personalidad transformada a través de una capacitación apropiada. La última vez vimos algunas de las experiencias por las cuales el Señor Jesús le hizo pasar en esa formación. Dijimos, por ejemplo, que Pedro aprendió que Dios le iba a dar el mensaje que él debía proclamar. Pedro no tenía que depender en su propio ingenio, en sus propias opiniones para predicar un mensaje, sino que Dios le iba a dar ese mensaje. Otra experiencia en la vida de Pedro fue el hecho que él iba a aprender que su persona, su mensaje iba a tener una influencia increíble, una influencia sobrenatural en el mundo. Pedro iba a ser el instrumento que Dios usaría. Ustedes recuerdan, le daría el Señor Jesús las llaves del reino y él sería el instrumento para cerrar las puertas del infierno y abrir las puertas del cielo a toda persona que recibiera el Evangelio. La experiencia también enseñaría a Pedro que si no se cuidaba, él estaba expuesto a Satanás. Y en algunas ocasiones Pedro habló no influenciado por el Señor, no influenciado por el Espíritu Santo de Dios, sino influenciado por Satanás. En una ocasión vimos, el Señor tuvo que corregir y reprender a Pedro
cuando él le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo cual nos enseña que aún como creyentes, ¿no es cierto?, podemos tener las muy buenas intenciones, pero si nos descuidamos podemos ser usados por el mismo enemigo del Señor, aunque no nos demos cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pedro también tuvo que aprender que él en sí mismo era absolutamente débil. Lo vimos eso la última vez. No podía confiar en su fortaleza personal. Aunque sus intenciones eran buenas, Pedro no podía confiar en él mismo. Pedro negó al Señor y experimentó, dijimos, la humillación más grande de su vida. Finalmente vimos que a pesar de sus fracasos y su desánimo, después de haber negado al Señor, el Señor Jesús le recomisionó al ministerio para el cual él había sido llamado. Pedro estaba triste, estaba afligido, se desmoralizó totalmente porque él pensó: yo ya no sirvo para el ministerio, he negado a mi Señor, no soy digno de Él, ¿cómo le voy a servir? Y quiso regresar a su tarea, a su profesión de pescador, pero el Señor le tuvo que recomisionar al ministerio. Y ustedes recuerdan que el Señor le hace esta pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro contesta: Señor, sí, te amo. Y finalmente: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Y la respuesta del Señor, después de cada vez que hizo esa pregunta: Pedro, apacienta mis ovejas. Para eso fuiste llamado, Pedro. Estás desanimado, pero yo te llamé para ese ministerio. Te he permitido pasar por estas experiencias como parte de mi proceso de capacitación en tu vida. Lo mismo sucede en nosotros. El Señor nos usa, nos capacita. Y notamos entonces que después de una serie de experiencias, Pedro ya no fue el mismo hombre, aquel rústico, aquella persona impulsiva, aquella persona que hablaba cuando no debía, sino que Pedro se transformó en el apóstol y el líder que el Señor finalmente pudo usar. Hasta ahí llegamos. Entonces un líder necesita poseer cualidades innatas que llamamos materia prima, necesita pasar a través de experiencias claves y el tercer elemento que queremos subrayar en esta mañana es la formación de un líder a través de el desarrollo de su vida, su carácter, su virtud. Número 3, el tercer elemento que un líder debe poseer y tener es un carácter íntegro. El desarrollo de un carácter íntegro es vital para un líder. La integridad es esencial en el liderazgo. Una persona con integridad produce en la gente confianza, ¿no es cierto? Y crea un ambiente necesario para que otros le sigan. Donde no hay integridad, no hay respeto. Y donde no hay respeto, el liderazgo no existe. Tristemente vivimos una época en años pasados donde el líder supremo de esta nación demostró no tener integridad. Y por supuesto, muchos estaban contentos con él porque la gente está contenta cuando el líder hace las cosas que ellos mismos hacen y justifican su impiedad cuando tienen enfrente un líder que hace lo mismo. Pero un líder, una persona que Dios va a usar en su ministerio, particularmente un líder espiritual, tiene que ser una persona íntegra. Y Pedro tenía que aprender eso en su vida. Cuando la gente piensa en un líder, generalmente varias características vienen a la mente. Por ejemplo, la gente con razón piensa que un líder debe ser una persona confiable, debe ser una persona respetable, generoso, humilde, medido, valiente, etc. Y sin duda estas son características y virtudes humanas que son parte de lo que diríamos es la imagen de Dios en el hombre. No todo lo que el hombre hace es malo. Por supuesto, el hombre posee virtudes, posee características que son parte de la imagen de Dios en su vida, que son buenas. Y estas
características y virtudes que acabamos de mencionar. Son parte de la imagen de Dios en el ser humano. Y las cuales se observan de una manera singular en Jesucristo, el Hijo de Dios. Obviamente Jesucristo fue singularmente confiable, respetable, generoso, humilde, medido, valiente. Entonces, en el orden espiritual, si una persona es líder, ella debe poseer las características de Cristo Jesús en su vida, quien fue el ejemplo supremo de virtud. La meta de todo líder espiritual, entonces, es ser más y más como el Señor Jesucristo. Cuanto más un líder se asemeja al Señor Jesucristo, un líder espiritual, más se aproxima a las virtudes de un líder, un siervo excelente. Y esta es la razón, por ejemplo, que Pablo podía decir, sed imitadores de mí. No tenía temor Pablo de ofrecerse como ejemplo, porque yo soy seguidor de quién, o imitador de quién, de Jesucristo. ¿Ven? Pablo se está poniendo como un líder espiritual y como ejemplo de un líder espiritual porque él simplemente está siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Este es el estándar de un líder cristiano en la iglesia. Por eso el estándar de los líderes que debemos colocar en una congregación, en una iglesia, según nos dice 1 Timoteo 3 y Tito 1, son un estándar sumamente alto. Todas estas son virtudes espirituales en la vida de una persona. Y por supuesto son virtudes que observamos de una manera singular en el Señor Jesucristo. Ahora, regresando a Pedro. Desde el punto de vista natural, él poseía cualidades de líder. Dijimos que era inquisitivo, era curioso, era inquieto, involucrado en la acción, tenía iniciativa propia, todas características de un líder. Pero estas cualidades naturales, esta materia prima, ahora tenía que ser moldeada por medio de experiencias. Y como ya vimos, finalmente el Señor ahora tiene que desarrollar en Pedro un carácter íntegro. Pedro tenía que llegar a ser un hombre virtuoso, él tenía que ser como el Señor Jesucristo. Esa era la meta en la capacitación. Y es interesante que notamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, allá en el versículo 13, que después de escuchar a Pedro y a Juan, la gente en Jerusalén se maravillaban. ¿Se acuerdan? Esa expresión de Lucas, la gente se maravillaba. Hombres sin letras, hombres sin preparación, y sin embargo se maravillaban, y lo que los distinguía, dice ahí el pasaje, era que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Qué interesante que Pedro finalmente y los demás apóstoles, con la excepción de Judas, que era un inconverso, llegaron a ser esos hombres que realmente revelaban las cualidades del Señor Jesucristo. ¿Qué clase de virtudes desarrolló el Señor Jesús en este hombre? La primera virtud que quisiera hacer notar en esta área es la actitud o la virtud de sumisión. Sumisión. Como líder, Pedro tenía que aprender a ser sumiso. Superficialmente, pareciera que estuviéramos hablando de una contradicción en términos. ¿Cómo es que un líder tiene que ser sumiso? Para el mundo en general, la sumisión no es la virtud de un líder. La gente piensa en un líder y piensa en una persona que domina, que es predominante, es una persona que ejerce control. Pero recordemos que no estamos hablando de un líder en términos naturales, estamos hablando de un líder espiritual. Y justamente lo que el Señor quiso hacer de estos 12 hombres, líderes espirituales. Por ejemplo, en Marcos 10:42, el Señor dice ahí, llamándolos, les dijo a estos 12, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad. Pero dice el Señor Jesús, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Todo lo contrario a la idea general de la gente. Y el que de vosotros quiera ser el primero, dice el Señor Jesús, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, y aquí Él se presenta como el ejemplo de virtud, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Un líder espiritual, entonces, tiene que aprender a servir en su misión, porque todo lo que hacemos como líderes espirituales lo hacemos en su misión. Ya no somos nosotros, sino que somos siervos de aquel que nos llamó. Somos esclavos del Señor Jesucristo, somos siervos de Él. Jesús enseñó esta lección a Pedro en numerosas ocasiones, pero por ejemplo, allá en Mateo 17 tenemos una ilustración muy linda de cómo el Señor comienza a enseñar a este Pedro a ser sumiso, someterse. Y usa la ilustración de sumisión a las autoridades, al gobierno. Nos dice allá Mateo 17, versículo 24, que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, impuestos para el gobierno romano, y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, 2 días de trabajo, el equivalente de 2 días de trabajo, tómalo y dáselo por mí y por ti. Obviamente Jesucristo es Dios, sabía que ese pez llevaba en su boca esta moneda. Pero qué interesante que el Señor Jesús trata de enseñarle a Pedro su misión y lo hace por medio de esta ilustración. Nos encontramos aquí en la aldea de Capernaum. Capernaum, como ustedes recuerdan, es el lugar donde Pedro y su hermano vivían. De ahí llevaban a cabo su profesión de pescadores. Y se le acercan 2 cobradores o cobradores de impuestos haciendo la pregunta, ¿paga vuestro maestro o vuestro rabino el impuesto a Roma? Y Pedro contesta, no con muchas ganas, sí paga. Recuerden que los judíos odiaban a los romanos. Ellos odiaban el pagar impuestos a un gobierno pagano, a un gobierno como el que Roma había impuesto sobre ellos. Y Pedro no estaba muy de acuerdo que Cristo, el Señor de gloria, el Hijo de Dios viviente, como él lo había descrito, pagara impuestos a un gobierno pagano como lo era Roma. Cuando llegan a la casa, después de este evento, de esta situación, el Señor Jesús le hace la pregunta a Pedro, ¿qué te parece, Simón? ¿Qué es lo que tú opinas? En otras palabras, Pedro, ¿qué es lo que tú piensas de esto de dar el impuesto a Roma? Simón, tú estás pensando que yo no debería pagar impuestos a Roma. El Señor conocía lo que Pedro estaba pensando. Tú estás pensando que porque yo soy rey, no debo pagar. Y tú siendo mi hijo, no debes pagar. Es cierto que el rey y los hijos del rey no pagan tributos. Lo que tú piensas es correcto. Y Pedro sin duda estaba asintiendo en su mente, diciendo, claro, señores, es exactamente como yo pienso al respecto. La pregunta en el versículo 25 dice, ¿de quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Cuál es la respuesta? De los extraños. Los hijos de un rey no pagan impuestos. Los hijos del Rey de Gloria, según Pedro, no deberían pagar impuestos. El Rey de Gloria no debería pagar impuestos. ¿Qué estamos haciendo? Es lo que está pensando Pedro, pagando impuestos a ese gobierno pagano. Señor, ¿qué estamos haciendo? Entonces, el versículo 27, el Señor les da la razón del por qué deberían pagar. Sin embargo, Pedro, para no ofenderles, nos someteremos a ese gobierno establecido y vamos a pagar. Dios ha establecido toda autoridad sobre esta tierra, todo gobierno, y por lo tanto es el deber de toda persona
aun aquellos que son creyentes, de someterse a esas autoridades que Dios ha establecido. Sumisión. Pedro aprendió esta lección porque obviamente leemos en su primera epístola, allá en el capítulo 2, cuando él nos dice en el versículo 11, amados, tenemos que ver la transformación de Pedro, entre paréntesis, entre el Pedro de los evangelios y el Pedro de Hechos de los Apóstoles y el Pedro de sus epístolas. Una transformación increíble. Noten cómo este Pedro, ahora sí el apóstol, la roca, habla. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprensible, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Noten el versículo 13. Someteos, dice Pedro, por causa del Señor, a toda institución humana, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Y el versículo 17, este es Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a ¿quién? Al Rey. Pedro había aprendido esa lección. Pedro había aprendido a someterse al gobierno que Dios había establecido. Y está enseñando lo mismo a nosotros, los creyentes. Pedro había aprendido entonces a ser sumiso. Otra virtud que queremos mencionar que el Señor desarrolla en la vida de este hombre es controlar su genio. Controlar su genio. Esto nos cuesta a algunos, ¿no es cierto? Tenemos un genio un poquito predispuesto a saltar. Yo tengo que reconocer que a veces cosas suceden y no van como yo quisiera que fueran y me salta el indio, ¿no? ¿Saben qué? Pedro aparentemente tenía problemas con su genio. Ustedes recuerdan allá en el huerto cuando el Señor fue entregado, traicionado por Judas, que viene una multitud, allá en Juan 18, una multitud de unas 500 personas vienen al huerto, inclusive un gran número entre ellos de soldados romanos. ¿Y qué sucede? Sumisamente y con mucha cortesía y bondad, Pedro reacciona. No, que inmediatamente Pedro, sin pensar, reacciona. ¿Y qué hace? Desenvaina su espada. Qué interesante que llevaban espadas, ¿no? Eso me llamó la atención, pensando, ¿cómo es que los discípulos del Señor llevaban? Pero él tenía espada. Desenvaina su espada y se lanza a sablazo limpio contra esta multitud, entre los cuales había quién sabe cuántos soldados. Y Pedro está tratando de cortar cuanta cabeza encuentre. Afortunadamente hubo un solo herido, el siervo del sumo sacerdote, que solamente perdió su oreja. Y la razón que perdió su oreja, como vimos, es porque se agachó. Y Pedro no estaba tratando de cortarle la oreja. El Señor tuvo que reprender a Pedro, ¿se acuerdan? Y lo reprendió duramente. Pedro tenía que aprender a controlar su enojo. Esta no era la manera de llegar a soluciones espirituales. Y esa es una lección que cada uno de nosotros tenemos que aprender. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es algo que todos tenemos que aprender. Otra vez, en su primera epístola, vemos que Pedro había aprendido eso. Había aprendido esa lección. Sin duda tomó tiempo, tomó varios fracasos, pero esto es lo que él escribe a otros cristianos, tentados en reaccionar carnalmente cuando las cosas no van bien. Fíjense, capítulo 2, primera de Pedro, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado,
ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Recuerdan el Señor Jesús? Mansamente se sometió a la voluntad de su Padre. Y acuerden que era el Hijo de Dios, y Él podría haber llamado 10 legiones de ángeles y que se encargaran de estos individuos que vinieron a prenderle, y sin embargo no lo hizo. Cuando le ultrajaban, Él lo padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Todo lo contrario a lo que Pedro era antes, ¿ven? Entonces Pedro aquí anima a sus lectores a reaccionar controladamente, encomendándose al Señor y dejando el resto en sus manos. Cuando estamos ante una situación que queremos impulsivamente tomar las riendas, lo mejor es, Señor, yo no entiendo, estoy enojado, pero Señor, me someto a ti y permito entonces que tu justicia se haga. Otra virtud en la vida de Pedro que el Señor quiso desarrollar, y sí lo hizo, es la humildad. La humildad. ¿Ustedes recuerdan? Pedro tenía la tendencia a confiar en sí mismo, en su fortaleza espiritual, en su fe, en su confianza en el Señor. Y él dijo, Señor, aunque todos te negaren, ¿se acuerdan? Yo no te voy a negar. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Más, estoy dispuesto a morir por ti, pero no te voy a negar. Famosas palabras. Loable intención, pero sabemos el resto de la historia. Pedro negó al Señor y demostró un fracaso rotundo porque dependió en sus propias fuerzas. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Él dependió en su carne y cayó. Ahora escribiendo a cristianos, recordando tal vez eso que él había experimentado, les dice allá en su primera epístola, capítulo 5, versículo 5, revestidos de toda humildad, ¿se acuerdan? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Solamente un hombre que ha experimentado la gracia de Dios en su vida, ha experimentado a ser humilde por la gracia de Dios obrando en su corazón, puede hablar de esta manera, puede expresarse de esta forma. Pedro sabía exactamente de lo que estaba hablando, lo había vivido. Otra virtud que Pedro necesitaba aprender es el amor para con otros, el amor para con otros. Típicamente un líder es una persona que no demuestra mucho afecto para los que le rodean. Un líder está mucho más interesado en lograr sus metas que en atender las necesidades personales de sus seguidores. Es tal vez una característica de una persona que se distingue como líder. Allá en Juan capítulo 13, sin embargo, el Señor enseña una lección muy poderosa sobre el amor a sus discípulos, pero particularmente a Pedro. Nos encontramos allá en el aposento alto, Juan 13, la noche de la traición. El Señor y sus apóstoles habían celebrado la última cena y algo inesperado sucede. Nos dice ahí que el Señor se ciñe, toma una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Esta era la tarea normal, la tarea esperada de un esclavo en una casa cuando había invitados. El más bajo esclavo de la casa tenía la tarea de limpiar o lavar, mejor dicho, los pies de los invitados. Y el que toma esa posición de esclavo, ahí, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Esta tarea reservada al más bajo de los sirvientes de la casa, el Señor Jesús comienza a llevar a cabo. Imagínense la reacción de los discípulos, mirando a ver, bueno, ¿dónde estará el esclavo? No hay esclavos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está haciendo?
Estaba tratando de identificarme con algo que sería similar o equivalente hoy. No podía pensar en algo equivalente hoy porque no tenemos esclavos. Pero me remonté a lo que sucedió hace 3 semanas acá en la conferencia de pastores. Ustedes saben que una de las cosas que se ofrece en la conferencia de pastores es que se les lustra los zapatos a todos los pastores que quieran tener sus zapatos brillosos y lustrosos allí en uno de los puestos aquí afuera. Y generalmente los que hacen esta tarea son chicos del seminario o chicos que se ofrecen a hacer una tarea simple, una tarea que no esperamos de R.C. Sproul, no esperamos de John MacArthur, no esperamos de el otro invitado, Al Mohler. Pero imagínense que el Señor Jesucristo hubiera sido invitado a esta conferencia de pastores. Y después de hablarnos, enseñarnos, en lugar de ir a comer con los importantes, con los MacArthurs y con los R.C. Sprouls y con todos los demás, se hubiera ido allá a lustrar los zapatos de los pastores que venían. Imagínense la reacción de cada uno de nosotros. Señor, pero tú eres Dios, tú eres el Rey del universo, tú eres el Rey de Reyes, el que debe ser exaltado, y tú te pones a lustrar zapatos. ¿Ven que es incongruente? Esta fue la reacción de los discípulos, particularmente la reacción de Pedro. Y el contexto es algo increíble, porque estos discípulos en ese momento estaban discutiendo quién de ellos era el más grande. Y mientras estos están hablando de esas cosas, el Señor se ciñe y comienza a lavarle los pies. Y cuando llega a Pedro, observamos este diálogo, mejor dicho, notamos este diálogo. Entonces llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú lavarme mis pies? Pueden escuchar el tono ahí. Jesús le respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro entonces le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, dame un baño, por favor. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Había uno que no era salvo en el grupo. Ese era Judas. Los discípulos estaban en shock. Estaban atónitos, particularmente Pedro, quien pregunta: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú siendo el Rey de Reyes? ¿Qué estás haciendo, Señor? Esa tarea no te corresponde, corresponde a un esclavo. O sea, la intención de Pedro no era mala. Esta es la tarea de un siervo, de un sirviente, no del Rey del universo. Y el Señor le responde haciéndole entender que aunque él no entendiera en ese momento, iba a entender más tarde. Jesucristo estaba hablando de su humillación, que sería la gran humillación cuando él iba a ser clavado en la cruz del Calvario. La gente se iba a burlar de él, iba a ser expuesto al escarnio. Esa era la humillación. Pedro, tú vas a entender eso más tarde. ¿Tú piensas que esto es algo humillante? Espera que tú observas lo que va a suceder. El Hijo de Dios, crucificado en la cruz por los pecados de aquellos que él vino a salvar. Vas a entender eso, Pedro. Pedro dice, todavía no entendía, ¿verdad? Pedro dice: jamás, Señor, no te voy a permitir que me lave los pies. ¿Les recuerda otra expresión de Pedro? Jamás te voy a negar, jamás me vas a lavar. Este era un hombre que inmediatamente, impulsivamente reaccionaba. Lo que le venía a la mente, de acuerdo a la emoción del momento, ¡pum!, lo decía. Algunos de nosotros somos así. Nos identificamos con él. El Señor le dice: mira, Pedro, si no te lavo, considérate separado de mí. Nuestra relación se rompe. Ay, no, Señor. ¿Se imaginan? Su corazón se hundió.
Se arrugó y dice, Señor, no, por favor, no solamente mis pies, las manos, Señor, las orejas, la cabeza, lo que quiera, Señor, lávame completamente. Por supuesto, el Señor le dice, mira, Pedro, tú no entiendes. El baño tiene que ver con la salvación. La limpieza tiene que ver simplemente con la confesión de pecados y necesitamos la limpieza cotidiana. Por eso 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, perdón. La sangre de Jesucristo nos continúa limpiando de todo pecado. Esa era la lección. Pero el Señor estaba enseñando otra lección aún más poderosa a los discípulos. Y la aplicación de esta lección se encuentra allá en los versículos 34 y 35 de ese capítulo 13. Bajen unos versículos hacia el final del capítulo y encontramos en el versículo 34 y 35 estas palabras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, ¿ven? Que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Ven lo que está diciendo el Señor? En lugar de discutir quién es el primero entre ustedes, aprendan a amarse mutuamente, así como yo lo he demostrado a ustedes, lavándole los pies, siendo humilde. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esta lección quedó sin duda grabada en la mente de Pedro el resto de su vida. Porque ahora en Pedro, su epístola, el capítulo 4, la primera epístola, capítulo 4, versículo 8, dice, sobre todo, escuchen las palabras de Pedro. Toma mucho, el significado de la epístola de Pedro ahora tiene más impacto en nuestra vida cuando lo comparamos y lo contrastamos con el Pedro que él fue. Dice Pedro ahora, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, repitiendo las palabras de su Señor. Pues el amor, dice Pedro, cubre multitud de pecados. Él lo sabía. Él lo sabía. Esta es otra virtud que el apóstol Pedro tuvo que aprender. El Señor me amó, su amor cubrió todos mis pecados y ahora yo estoy en condiciones de exhortar a otros a que hagan lo mismo. Pedro aprendió a ser compasivo, mejor dicho, a tener amor. Otra virtud que podemos notar que el Señor desarrolla en la vida de este hombre es la compasión. La compasión. Allá en Lucas 22:31, el Señor le había advertido a este amado discípulo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le advierte que Pedro le iba a negar, a pesar de que él se sentía fuerte. Su debilidad humana ante la tentación iba a ser muy obvia y evidente. Satanás iba a tratar de destruirle. Satanás lo iba a zarandear. Y noten que el Señor permite esa experiencia en la vida del apóstol. Satanás no iba a destruir a Pedro, iba a tratar de hacerlo, pero no podría. Porque acá nos dice que el Señor Jesús, yo he rogado por ti. ¿Se acuerdan? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero, Pedro, voy a permitir que esto suceda en tu vida. Vas a ser sacudido y te voy a enseñar una lección. Y la lección es que tú aprendas a ser compasivo con otros. Cuando estamos pasando por la tentación del enemigo, el Señor nos sostiene y aún en medio de la flaqueza y la derrota, el Señor está intercediendo por nosotros. Aún en ese momento de tentación y en ese momento donde estamos considerando el pecado y aún cuando caemos, el Señor está intercediendo a favor nuestro. Y Pedro tuvo que aprender que aún los creyentes más nobles y los creyentes más fuertes, como él se creía, son personas débiles que necesitan compasión.
necesitan compasión. Y ahora Pedro, la roca, el Pedro que había aprendido esa lección, escribe en 1 de Pedro 5:7, sed de espíritu sobrio y estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, ven, pueden ustedes imaginarse lo que Pedro estaba pensando en ese momento, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Él recordó las palabras de Jesús. Pero resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, escuchen, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Yo fui sacudido, hermanos, dice Pedro. Yo fui sacudido por ese diablo de quien ahora les advierto. Pero les puedo garantizar algo, que el Señor, en medio de la prueba y aún después de la prueba, me fortaleció, me sostuvo. Y es lo que yo ahora estoy compartiendo con ustedes. ¿Cómo sabía Pedro esto? Porque lo había experimentado. Y Pedro, ahora este líder, en un momento creído, extiende su compasión y sabe que otros pueden ser tentados. Un líder espiritual entonces es sumiso, controlado, en su enojo es humilde, amoroso, compasivo y finalmente, con este terminamos, número 6. Pedro tenía que aprender la virtud de ser valiente, ser valiente. Cuando todo se ha dicho en cuanto al liderazgo espiritual, esta virtud es una que debe ser subrayada. El líder espiritual debe ser una persona valiente. Acuérdense que estamos en una lucha a muerte. El reino de la oscuridad está en oposición al reino de la luz. Representamos al Evangelio del Señor Jesucristo. Representamos al Señor. La mentira se opone a la verdad. Satanás lucha contra el reino de los cielos. El diablo y los demonios se oponen a los propósitos del Señor. Pedro estaba en una guerra espiritual. Nosotros estamos en una guerra espiritual que demanda valentía. Y Pedro aprendió eso. En el capítulo 21 de Juan, después de que el Señor le preguntó si le amaba, Pedro respondió positivamente y entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. El Señor declara a Pedro que Él le iba a glorificar después de esto con una muerte, la muerte de un mártir. Pedro no se había distinguido hasta ese momento por la valentía. Él se creía valiente, se creía un hombre espiritual, pero no lo era. Fue un cobarde, negando al Señor 3 veces. Pero ahora cuando vemos a Pedro, el Pedro transformado, vamos al libro de los Hechos, notamos que los líderes religiosos de Israel, de Jerusalén, se oponen a la predicación del Evangelio y allá en Hechos 4, después de que a él se le prohibió hablar del Evangelio de Jesucristo, leemos estas palabras en el versículo 17, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, dicen los líderes religiosos, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Cuando los llamaron, les ordenaron a no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro había aprendido la lección. Pedro era un hombre valiente. Pedro no temía a ser amenazado. Había aprendido su lección. Ya no era el hombre vacilante y cobarde que había sido, sino que era la roca, lo que realmente su nombre representaba. Bueno, estos son los componentes entonces en el desarrollo del carácter de un líder espiritual. ¿Cuáles son? La sumisión, el control, la humildad, el amor, la compasión y la valentía. Quiere decir que Pedro a partir de ese momento ya fue un hombre perfecto, ¿no es cierto? Ya aprendió todas sus lecciones. No, porque lo observamos una vez más allá en Gálatas, capítulo 2, cuando el apóstol Pablo lo tiene que confrontar con su hipocresía. Se había alineado con los judíos
y sintió cierta vergüenza de los gentiles. Entonces leemos allá en Gálatas capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque tenía temor de los de la circuncisión. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pedro, estás mal. Estás mal. Tú eres apóstol del Señor Jesucristo, yo soy apóstol del Señor Jesucristo, pero en este momento estás actuando hipócritamente. Bueno, Pedro aprendió, Pedro reaccionó bien, gracias a Dios. La pregunta es, ¿cómo es que Pedro terminó? Porque eso nos interesa. ¿Cómo es que terminó este hombre de Dios? Eusebio, uno de los padres de la iglesia y la tradición de la iglesia unánimemente nos dice que Pedro fue crucificado. Pero noten lo siguiente, antes de ello, fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa hasta que ella finalmente murió. Eusebio relata que mientras Pedro observaba en angustia la muerte lenta de su esposa en la cruz, él le animaba con estas palabras, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Nos dice el relato que después de que ella murió, Pedro pidió ser crucificado, cabeza abajo, porque no se sentía digno de ser crucificado como su Señor. Bueno, tal vez la vida de este Pedro, este hombre que en un tiempo fue Simón y más tarde se convirtió en roca, se puede resumir en sus últimas palabras, en la última epístola de Pedro, allá en el capítulo 3, versículo 18, cuando este apóstol dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta lección a través de la vida de este hombre de Dios. Gracias porque podemos entender un poco mejor a Pedro, lo que él hizo, lo que él escribió. Y Señor, gracias porque nos identificamos con su humanidad, su debilidad, su impetuosidad. Te damos gracias, Señor, porque tú lo convertiste de un seguidor a un apóstol. Y te doy gracias, Señor, porque la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la continúas llevando a cabo hasta el día de Jesucristo. Gracias por esto, Señor. Gracias que no abandonas la obra que comenzaste, a pesar de nuestra debilidad. Te alabamos en esta mañana. Bendícenos como pueblo tuyo ahora al celebrar esta cena del Señor, los símbolos de la muerte de Cristo en esa cruz, la cual hemos visto hoy. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223.
Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.